Manteniendo firme el mandato. Manteniendo, sí, firme no, vigente. Bueno, es parecido. Manteniendo vigente el mandato. ¿Y cuál es el mandato? El mensaje, ¿no? El mensaje. Muy bien. El tema de hoy, de esta semana, es conociendo el Evangelio. Por favor, mire a alguien, si está escribiendo, dígale, conociendo el Evangelio. Conociendo el Evangelio. Ese es el tema de esta semana. Y voy a dar lectura en la versión traducción al lenguaje actual, que es la versión que me gusta. Me gusta porque es mucho más clara que las otras. Primera de Corintios 1, del 1 al 5. Primera de Corintios 1, del 1 al 5. Y dice así: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el Evangelio, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé, ¿no? Entonces es segunda de Corintios, perdón. Sí, estoy leyendo otra versión. Gracias, Alba. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Bueno, aquí me sale un anuncio. No sé qué dice ese anuncio, si era o no era. ¿Tampoco? Entonces, espérenme. Sí es primera, pero es capítulo 2. Perdónenme. Gracias por entender que soy humana. O sea, ya. Listo. Es primera de Corintios 2. Yo escribí uno, pero es 2. Listo. Muy bien, sí estaba en otra versión, pero sí, obviamente es primera de Corintios 2. Bueno, antes de poder hablar un poquito de ese pasaje, vamos a orar. Señor, yo quiero declarar que a través de esta palabra tú traes el sentido correcto a nuestro espíritu, a nuestra mente, para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir de manera muy personal. Hoy pedimos, Señor, que esta atmósfera sea cubierta con la sangre de Jesús y que el poder del Espíritu Santo, Señor, nos instruya, porque tú eres el que inspiraste esta palabra. Tú también eres nuestro maestro. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, siempre me gusta recordarles que todos los temas que hemos sacado para este año, pues la inspiración que Dios nos dio inicialmente fue Eclesiastés capítulo 1, y también nos dio Jeremías capítulo 32. Y con base en esas palabras de Jeremías, o en lo que estaba viviendo Jeremías y el pueblo de Israel, es que nosotros hemos podido pues entender un poco de lo que Dios también nos quiere decir en este tiempo a nosotros, en otro contexto, obviamente, con otras palabras, pero básicamente el mensaje es el mismo, ¿sí? Entonces, ese capítulo base es Jeremías 32. Y quiero leerles solo unos 3 versículos del 32, versículo 13 al versículo 15. Dice Jeremías: y di orden a Baruch,
delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, de eso habíamos hablado el mes pasado, ¿lo recuerdan? Y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amén. Después de que ya pasamos esos temas del mes pasado, que era ser testigos, ¿cierto? Jeremías le dice o le da orden a Barú que guarde esa promesa de venta sellada y abierta, porque eran 2 copias, y que las pusiera ¿dónde? En una vasija de barro. Esa era la manera como ellos podían preservar un documento por mucho tiempo. ¿Cuántos años iban a estar ellos cautivos? 70. Entonces esa vasija debería conservar durante todo ese tiempo ese testimonio, ¿no?, que estaba ahí en la carta. Es decir, que ellos iban a volver a regresar ¿a dónde? A su tierra, y otra vez iban a comprar propiedades, casas, viñas. Estamos siguiendo, ¿cierto? Vamos siguiendo ese mismo mensaje. Bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Ahora, interpretando ese pasaje al tiempo de hoy, a nuestro contexto, básicamente estos versículos lo que significa es que esa carta sellada y abierta es el mensaje del Evangelio que nosotros como iglesia debemos preservar intacto a pesar del paso de los años. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? Yo no sé. A nivel del Evangelio cuadrangular, los que somos cuadrangulares desde niños, de que tuvimos el privilegio de conocer el Evangelio ahí, ya en Colombia tiene 80 años la iglesia cuadrangular. O sea, ya superamos los 70 de Israel, ¿no? Pero necesitamos tener en cuenta y claro esto, iglesia. Dios nos ha entregado esta carta no sellada, está abierta, porque la revelación que tenemos aquí es para todos. Amén. Pero como iglesia debemos preservar intacto, a pesar del paso de los años que ya han pasado y los que vienen. Necesitamos preservar intacto el Evangelio, pero sobre todo la pureza de lo que se dice aquí, la pureza del Evangelio. Porque como hoy vamos a hablar de conocer el Evangelio, pues en este tiempo hay muchas clases de Evangelio. Y también lo hubo en el tiempo de Pablo, que cuando Pablo escribe a los Gálatas dice: y si alguno les anunciare otro Evangelio, sea que... Ustedes saben que hoy por las redes y en vivo y en directo por todos los lados se están predicando otros evangelios. Por eso hoy les voy a predicar cuál es el verdadero evangelio. Sí, porque es que hoy nos podemos confundir. Y entonces resulta que nosotros estamos, o sea, a través de estas enseñanzas, lo que veo yo que Dios quiere hacer es mantener intacto el mensaje. Y que si no lo hemos mantenido, pues por lo menos volvamos al inicio, volvamos a ese principio, a lo que era la idea de Dios. ¿Sí? Era la idea de Dios. Por eso en el pasaje que les leí de Corintios, dice Pablo: cuando yo me acerqué a ustedes no les hablé ¿qué? Con palabras, vana palabrería o vana sabiduría, sino con ¿qué? Con el poder de Dios. Les hablé de Cristo crucificado, porque el verdadero evangelio es ese. Jesucristo murió en la cruz por nosotros y vino a salvarnos. Ese es el verdadero evangelio, pero ahorita les voy a decir más cosas del verdadero evangelio. ¿Sí? Y que yo sé que en la medida que vamos a ir avanzando, nos vamos a dar cuenta que nos hemos desviado del verdadero evangelio. ¿Sí? Y quiero ahora
decirles o definir mejor el término saber, porque cuando uno va a buscar conocer, le mandan a saber. Entonces la palabra saber, este término quiere decir percibir con certeza, comprender con claridad, tener una percepción clara y cierta de la verdad. Escuche, tener una percepción clara y cierta de la verdad, de un hecho o de cualquier cosa que exista en realidad. Saber es estar informado de algo, distinguir a un hombre de otro. No ser un extraño es ser familiar. Y yo le agregué, en la Biblia el término conocer significa, usted se va a aterrar de lo que significa. Bueno, si usted es estudioso de la Biblia ya sabe qué significa. El término conocer en la Biblia en algunas partes quiere decir tener relaciones sexuales o tener intimidad. Y si no, lea lo que dice Génesis 4:1 y verá. Dice, conoció Adán a su mujer, ¿y qué más? Y concibió y dio a luz ¿a quién? A Abel o a Caín. ¿Quién era el primero? Ah, bueno, muy bien. Entonces, lo mismo dice en el Nuevo Testamento. Conoció tal persona a su mujer y quedó embarazada, ¿no? Entonces ese término conocer es bastante profundo. ¿Por qué estoy trayéndolo del significado bíblico? Porque es bastante profundo lo que el Señor nos está queriendo decir con este término de conocer el Evangelio. Porque creo que a veces conocemos, pero muy por encima, lo que significa Evangelio. Pero hoy vamos a profundizar un poquito. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Muy bien. Buenas noticias. La palabra evangelio viene del griego evangelión y significa eso. Buenas noticias de Dios para los humanos. También significa detalles o relatos relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Usted se dará cuenta que evangelio no está ligado a conocer una iglesia. Evangelio no está ligado a conocer un X o Y pastor. ¿A quién es que vamos a conocer? A Jesucristo. O sea, cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de buenas noticias acerca de una persona para los seres humanos. Les tenemos que ir dejando claro esos términos para que podamos saber si estamos en el verdadero Evangelio. Porque empezando por ahí, creo que a veces estamos un poquito equivocados. Número 2, ¿quiénes siguen y predican el Evangelio? No. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Sí? Bueno, yo le escribí primero las personas que conocen a Jesús. ¿Sí? Porque para poder seguir y predicar, primero necesito ¿qué? Conocer. Aplicando el término bíblico sería tener intimidad ¿con quién? Con Jesús. Saber quién es Él. ¿Sí? Para poderlo predicar a otros, pero primero para seguirlo, obviamente, y luego para poderlo predicar. Y lo que ustedes dijeron es cierto. También las personas que siguen y predican el Evangelio deben ser los discípulos, no los creyentes. ¿Quiénes anunciaron el Evangelio en el tiempo de Jesús? Los discípulos. Ellos fueron las personas encargadas y por eso hicieron muy buen papel, porque eran discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue la vida y las enseñanzas de otra persona, alguien que acepta el llamado a predicar y a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Acuérdense que el Evangelio es una persona. A difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, cuando yo conocí y empecé a conocer a Jucún como entidad, me gustó mucho un eslogan que ellos tienen alrededor de todo el mundo y es:
Conocer a Dios para darlo a conocer. Conocer a Dios para darlo a conocer. Y creo que a los discípulos nos corresponde eso. No podemos dar a conocer a otros el Evangelio si yo no sé quién es Jesucristo, si no lo he experimentado en mi vida, si no tengo intimidad con Él. Sí, no puedo decir que soy un discípulo de Jesús. Bueno, ¿por qué es que hoy día nos cuesta tanto evangelizar? Muy bien, porque no conocemos a Dios, porque no tenemos la suficiente intimidad con Dios, no tenemos esa seguridad y tampoco conocemos el verdadero evangelio. ¿Sí? Porque al conocer a Jesús tenemos que conocer cuáles son sus demandas, cuál es el verdadero evangelio. Y de eso quiero hablarles hoy. Entonces, punto número 3. ¿Cuál es el precio de ser discípulo? Bueno, vamos a mirarlo. Por favor, me colocan en la pantalla Lucas 14, del 25 al 33. En la traducción al lenguaje actual, por favor. Vamos a leerlo, porque ahí es donde nos dice cuál es el precio de ser discípulo. ¿Apunto ya? Lucas 14, 25 al 33. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo: sigan. Si ustedes, sigan. Seguimos. Hermanos, este es el verdadero evangelio. Y yo sé que ya hemos olvidado un poco eso, porque ahora estamos en la modernidad y ahora se hablan de otras cosas, como el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Y eso no es bíblico. Entonces, en la versión Reina Valera, y lo leímos en la traducción al lenguaje actual, pero en la versión Reina Valera, el versículo 26 dice: si alguno no aborrece a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus familiares, no puede ser mi discípulo. Como lo leímos en otra versión, quiero explicar acá, porque después usted va a su casa y le dice: pero allá nos dijeron otra cosa. Sí, en Mateo también 10:37 tiene el mismo sentido. Si alguno no aborrece, pero realmente el sentido, la interpretación correcta de ese texto es así como lo leímos en la traducción al lenguaje actual. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su papá, que a su mamá, así como dice ahí en la traducción al lenguaje actual. ¿Listo?
La palabra no es que, la palabra nunca se contradice, porque a veces la gente como no sabe interpretar la escritura dice, uy, pero allá en un versículo dice esto, en otro versículo dice otra cosa, y eso se contradice. No, la Biblia es clara cuando nos hablan los 10 mandamientos que hay que honrar a nuestros padres. No dice que hay que aborrecerlos. Pero cuando Jesús está hablando del precio de seguirlo a Él, a ella es otro contexto. Entonces el Señor dice, si alguno ama más a su papá o a su mamá que a mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, si no me puede seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el evangelio al llegar a una casa puede ser causa de división. ¿Usted lo ha experimentado, sí o no? Claro, es causa de persecución cuando llega a una casa. ¿Por qué? Porque es que el evangelio definitivamente nos cambia la vida. El verdadero, ¿no? El verdadero evangelio nos tiene que cambiar la vida. Cuando es un evangelio normal, común, de nombre, pues no, todo seguirá igual. Pero cuando realmente el evangelio es el verdadero, van a suceder otras cosas. Y por eso Jesucristo dice, tiene que amarme más a mí que a papá, que a mamá, entonces, que a la familia, a los amigos, bueno, a todas esas cosas. Exactamente. Gracias, Sonia, por ayudarme a predicar. Sí, hasta nuestra propia vida. Esa es una palabra clave ahí. Entonces, de acuerdo a esto que hemos leído, si interpretamos correctamente este versículo, lo que Jesucristo está pidiendo a sus discípulos, no a los creyentes, el que está pidiendo a sus discípulos está demandándoles una devoción completa, no una devoción a medias. Queridos, este es el verdadero evangelio. Uy, gracias por su amén. Yo sé que esta predicación no va a arrancar muchos amenes, pero no importa, vamos a hacerlo porque se requiere eso, que podamos ser ilustrados para conocer cuál es el verdadero evangelio, para poderlo compartir, y así no vamos a compartir lo que no es y estamos inseguros. No, Jesús lo dejó claro en la Biblia cuál es el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces voy a darles este ejemplo. Cuando un extranjero, ¿sí?, en el caso de Bexabé, por ejemplo, desea hacerse ciudadano de este país, debe renunciar a la lealtad de su tierra natal y debe jurar lealtad ¿a cuál? A la tierra o al país que ella ha elegido. Ella no va a cambiar su ciudadanía, tranquilos, ella sigue siendo de allá. Bueno, pero estoy colocando solamente ese ejemplo. No, ya, dejémoslo ahí de ese tamaño. Si no, mejor dicho. Ahora, yo digo, si esto ocurre en la realidad, en el ámbito de lo terrenal, porque eso sí ocurre, ¿sí? Gente que está pidiendo asilo en otros países, ellos renuncian a lo que sea para poder tener esa ciudadanía, ¿sí o no? Si eso ocurre aquí terrenalmente hablando, entonces yo les aseguro que el mensaje de hoy nos va a llevar a tomar decisiones serias y radicales sobre lo que significa nuestra relación con Jesús. Esto me ha hecho pensar mucho esta semana. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Porque yo conocí el evangelio desde niña y eso de allá a aquí ha cambiado mucho los tintes y los matices y los colores del verdadero evangelio. Entonces, necesitamos darnos cuenta de cuál es el deseo verdadero del Señor para nosotros, sus discípulos, y es devoción incondicional. Y si no, dice él, no pueden ser mis discípulos. Mire que él lo reafirma en el versículo 27, dice, cualquiera que no toma su cruz y me sigue, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. O sea, el Señor nos está preguntando, ¿será que sí? No, Él está dando una orden, está demandando. Si usted no toma su cruz y me sigue, usted no puede ser. ¿Lo toma o lo deja? Usted verá. Exactamente. Esta es la verdadera esencia del evangelio, queridos. Morir
para que Cristo viva a través de mí. Lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo y viviendo en este tiempo es un evangelio sin demandas. Es un evangelio superficial. Es un evangelio, yo lo llamo light. O sea, no tiene consistencia, no tiene proteína. Es un evangelio chévere. Es un evangelio sin sufrimiento y sin muerte. Por eso en este tiempo Jesús tiene pocos discípulos. También Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y, dice, él queda solo. Pero si cae en la tierra y muere, ¿qué sucede? Llevará fruto. O sea, esa enseñanza que Jesús dijo de morir a nuestro yo, no la dije solamente ahí en una parte del evangelio, no, está en la escritura. Él está reafirmando constantemente eso. Para nosotros realmente poder ser verdaderos discípulos del Señor, necesitamos vivir el verdadero evangelio. Y es un evangelio de demandas, es un evangelio de obediencia absoluta, de obediencia incondicional. No es que esto sí lo obedezco porque esto me cayó bien, pero esto no. No, el Señor dice devoción absoluta. Entonces, miremos solamente algunos ejemplos. Usted me va a ayudar de que hoy vivimos un evangelio sin demandas. Entonces la gente dice, voy a ir al culto, pero si no llueve. Otros dicen, bueno, yo me voy de esta iglesia porque es que nadie me saludó o alguien me miró feo. Otros dicen, no, yo me voy porque no me gusta como nos predican ahí. Otros dirán, no, me voy porque es que ya están haciendo muy largos estos cultos. Ayúdeme a ver, ¿qué más? Ah, no le gusta la alabanza. ¿Qué más? No le gusta quien dirige la alabanza. ¿Cómo? Muy bien, no me gusta porque ya empezaron a exigir. Ay, no, qué mamera eso. ¿Mucho qué? Gracias, gracias. Ya estamos entendiendo, ¿cierto? Eso es un evangelio sin demandas. ¿Sí? ¿Cómo? Porque no me visitan. Sí, gracias. Bueno, aquí podemos hacer una lista larga, ¿cierto? Porque no me saludan. Porque hoy no tengo ganas, sí. Es un evangelio de ganas. Bueno, fíjense que Jesucristo no va con eso. No es Elizabeth Centeno, no es lo que yo digo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si alguno no toma su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? ¿Morir a qué? Morir a mis caprichos. Morir a mis deseos. ¿Ah? Dios mío. Exacto. Qué difícil es eso. Yo tuve que morir a mis planes hace años atrás. Nunca quise ser pastora. Aquí lo he repetido más de una vez. Tengo todavía consecuencias por eso, por andar huyendo como Jonás. Pero cuando Dios nos marca para algo, es que Él dijo, no, usted va a ser discípulo mío. Y yo sé que a muchas otras cosas usted también ha tenido que renunciar. Yo también he tenido que renunciar a muchas otras. Y le digo al Señor, cuando me cuesta, lo miro y le digo, lo miro, pues no sé, Él me estará mirando, pero yo lo miro y le digo, Señor, usted sabe que esto me está costando, pero lo hago porque te amo. Hay cosas que Dios me ha pedido que no han sido fáciles, de poder despojarme, de poder dejar. No es fácil. Y el que diga que es fácil es mentiroso. Porque no es fácil. No es fácil humillarnos, no es fácil soltar cosas que amamos, no es fácil. Ahora, según los versículos 28 al 30, Jesús da un ejemplo, o el evangelista da un ejemplo
donde dice que necesitamos calcular el costo. Estamos hablando del precio, ¿cierto? De ser discípulos. Si yo quiero seguir el evangelio, eso tiene un costo y yo tengo que calcularlo. Y el ejemplo que se nos deja acá es bastante sencillo porque son principios de administración, ¿cierto? Si alguien quiere construir una torre, ¿qué tiene que hacer? Pues sentarse primero, echarle lápiz, ¿cierto? Hacer un presupuesto de gastos, de los materiales, de la mano de obra, bueno, de todas esas cosas, para ver si le alcanza la platica que tiene ahorrada para construir. Fíjense que el Señor es muy práctico, hermanos. Él siempre nos deja ejemplos de lo natural para darnos una enseñanza espiritual, ¿sí? Para que Él no lo hace con plastilina, ¿no? Y entonces está hablándonos de eso, que ser hijos de Dios, bueno, eso se lo agrego yo, es un privilegio inmenso, ¿sí? Conocer el evangelio, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto que voy a decir, es lo mejor que nos ha podido pasar. De verdad que sí, es lo mejor. Pero el evangelio es un jardín de rosas. ¿Por qué? Porque las rosas tienen espinas, ¿cierto? Y en el verdadero evangelio nosotros vamos a encontrar sufrimiento, dolor. Ay, pero ¿por qué no me dicen amén? Sí, esa es la verdad y no nos gusta, pero Jesucristo lo dijo. O sea, esto nos va a ayudar para poner bases correctas a las personas que estamos evangelizando. Porque yo no puedo empezar con el nuevo a decirles, sí, esto es un color de rosa. Sí, pero también tiene espinas. Hay dolor. Va a haber rechazo en su casa. Va a haber persecución. ¿Sí? Usted mismo va a tener que negarse a muchas cosas. Porque no, eso el Señor Jesucristo, es que la gente le dice a uno allá en la calle, ay, pero es que a ustedes allá les prohíben tal cosa y les prohíben tal otra, ¿no? Y eso me decían mis tíos no creyentes, bueno, todavía algunos de ellos que no son creyentes, cuando los iba a visitar, es que allá Juan y Sara le prohíben a usted esto, aquello, lo otro. Yo no, Señor, ellos no me prohíben. Es la palabra de Dios la que no está de acuerdo con eso. Y yo decido voluntariamente escoger eso. Nadie me lo ha dicho, nadie me ha obligado. Yo estoy ahí por mi propia cuenta. Siempre fui muy clara con mis tíos, porque ellos desde que tenía 12, 13 años me atacaban. Ay, usted metida en eso. Bueno, entonces hay que ser claros con nuestros discípulos de que el evangelio verdadero se compone y el contenido es de mejor dicho, de un valor incomparable. No tenemos cómo pagar eso, pero nosotros como hijos de Dios y sus discípulos tenemos que pagar un precio, y es humillarnos, tomar la cruz. Pero hoy día no vea tantos cristianos diciendo, el vecino me hizo mala cara, pues ahora yo también. ¿Cuál es el evangelio que usted está viviendo? ¿Qué es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer? Morir. En este caso sería humillarnos. Y si Él me hace mala cara, yo puedo decirle de buena manera, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué le puedo servir? Ese es el verdadero evangelio. No es pagar con la misma moneda, porque eso lo hacen los paganos. Claro. Por eso es que el evangelio en este tiempo ha perdido fuerza e influencia, porque hemos dejado a un lado los verdaderos principios que componen el evangelio, y nosotros lo que hemos abrazado hoy día, durante muchos años, hemos abrazado el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues una vida fácil. Si usted se siente bien, hágalo. Si no se siente bien, no, eso no lo vaya a hacer. No, todo lo fácil, eso es el humanismo, ¿sí? Porque no nos gusta sufrir, y entonces hay pastores enseñados a eso, ¿no? Con el creyente. Ay, no, toca darle un mensaje suavecito para que no se me vaya a ir. Y con este toca tratarlo con cuidado porque es que es el que da más diezmos. No, yo, gracias a Dios, ese libro de diezmos, aquí son testigos, yo no miro quién da y cuánto da, no. Yo no.
Ese ejemplo lo recibí de mi papá y no, yo sé cuánto doy yo. Porque hay gente que cree que uno tiene que predicar ciertas cosas y ciertas otras no. No, el evangelio es poder para salvación. Y se predica como está en la palabra de Dios. Tenemos que vivirlo de esa manera. Porque si no, no es evangelio, hermanos. No es evangelio. No somos aquí. No quiere decir que con eso que los vamos a echar, que los vamos a maltratar. No, no me malentiendan. Pero no estamos aquí para brindar o ofrecer como iglesia un evangelio humanista, para agradarlo a usted, para que se sienta bien. Tratamos de tener las cosas cómodas, las pantallas, el aire, no sé qué, pero eso porque gracias a Dios nos da esas oportunidades y esa comodidad, pero no es para que usted no se vaya. No, sí, es porque al Señor le ha placido darnos estas cosas y somos agradecidos con Dios porque nos permite estos privilegios. Sí, a pesar de que estamos aquí en una loma y este es un estrato 2. Alguien cuando empezamos a cambiar esos portones que estaban ahí, que eran en metálico, sí. Alguien cuando empezamos a recoger fondos para comprar esa puerta de vidrio, ay, pero ¿por qué van a meter esa puerta de vidrio acá? Que esto es un barrio de no sé qué. Y yo, no señor, para la casa de Dios lo mejor. Pero no confundamos eso con lo otro, ¿no? Sí, no confundamos una cosa con la otra. Entonces, realmente el verdadero discípulo jamás se irá del camino estrecho. Acuérdese que este año empezamos por ahí, ¿no? La puerta estrecha y el camino angosto. Nunca nos iremos de ahí. Si somos verdaderos discípulos, pase lo que pase, venga lo que venga, nos vamos a mantener ahí. Gracias por los pequeños discípulos que tengo acá. Gracias, Señor. Yo sé que los demás también son y están pensándolo, ¿no? El costo. Es que es verdad. Esto es costoso. Seguir a Cristo no es que sea algo fácil. No, es algo lindo, pero no es fácil. Y tenemos que calcular el costo. Yo sé que muchas cosas usted quisiera, ay, pero necesitamos, hermanos, tener una mentalidad de renuncia, y esto es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Eso es de todos los días, hermanos, porque todos los días el Señor nos permite renunciar a algo, despojarnos de algo. Y fíjese que yo no me puse de acuerdo con el pastor de la semana pasada, pero él nos habló de eso, de despojarnos. Si Cristo, el Rey del universo, se despojó entendiendo la misión que era salvar el mundo, pues nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento y tenemos que despojarnos y morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros gustos, para que Cristo pueda reinar aquí en la tierra, pueda reinar en mi corazón. Otro punto importante como costo es que yo no puedo ser neutral. Mire lo que dice los versículos 31 y 32. Ahí otra vez el Señor Jesucristo coloca un ejemplo de lo natural. Y en esta ocasión utiliza un rey. ¿Con qué? Un rey que se prepara para ir a la guerra, pero que ese rey tiene ¿cuántos soldados? Quiere decir que si va a mirar el atacante o su enemigo, los soldados que él tiene son ¿cuántos? Poquitos. Está en desventaja, ¿por qué? Porque el enemigo trae mayor cantidad de soldados. Y obviamente eso es sentido común. Si uno piensa en eso, ¿qué tiene que hacer? Tomar una decisión. O sea, el rey no se puede quedar pensando, ¿será que? No, porque es una guerra. Él no se puede quedar neutral. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal que el rey no manda? No, de pronto él no viene. No, yo puedo pasar esta. No, él tiene que tomar sí o sí una decisión. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir ahí. El evangelio es para tomar decisiones. También logro entender a través de este pasaje que el Señor está diciendo, ustedes van a tener enemigos. ¿Sí o no?
¿Y sabe cuál es el enemigo más grande que tenemos? Nosotros mismos, pero también tenemos otro. ¿Cuál? Satanás. Porque él también está buscando adoradores y servidores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos pensando. Tenemos que tomar una decisión. Eso es lo que el Señor quiere decir ahí. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hago? Si veo que no soy capaz, yo me voy a unir a eso, pero en este caso no es la aplicación. Yo no me puedo unir al enemigo, o usted se uniría. Si usted se une al enemigo, ¿qué sucede? Que usted ya no es discípulo. Estamos entendiendo el contexto del capítulo. Si yo me uno al enemigo, ya no soy discípulo. Me convierto en esa parte del enemigo y en poder atajar o retener o detener el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar buenas decisiones para que el reino de Dios avance en la tierra. Gracias. Se lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Jesús no solo quiere mi corazón. Jesús quiere todo de mí. Por eso, en el momento de tomar una decisión, yo no puedo pensar con mis emociones. Tengo que tomar mi voluntad, ¿sí? Y ser intencional en decir, de aquí en adelante voy a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Voy a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente está pidiendo que yo venga un culto a la semana. Jesús no me está pidiendo que venga un día a la semana. Y no quiero decir con esto que usted solamente es dominguero. No, Dios está pidiendo todo de nosotros. Listo, usted no viene sino un día a la semana. El resto de días, ¿usted qué hace? ¿De quién es el tiempo del resto de la semana? ¿De quién es? Jesús quiere que nosotros dediquemos nuestro tiempo a Él, nuestra atención, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras propiedades, nuestros sueños, nuestros anhelos. Gracias por su amén. Yo sé que esto nos va a poner a pensar y por eso dije, hoy es un día de tomar decisiones, porque al finalizar de este mensaje usted tiene que tomar una decisión. Usted no se puede ir para la casa así como vino, usted tiene que tomar hoy una decisión. Porque el precio que tenemos que pagar por el evangelio es grande, es grande. Y si yo digo en mi alabanza, en mi corazón, en mis sentimientos, yo amo a Dios, también eso debo decirlo con mis decisiones. Él quiere usarnos a todos los que estamos aquí para salvar el mundo. Escúcheme, a todos los que estamos aquí. Pero la decisión la toma usted. Usted es el que dice, sí, me pongo de acuerdo con Dios y yo voy a ayudar para que el reino de Dios se establezca. Yo voy a recuperar mi sazón. Porque fíjese que en el resto del capítulo 14 lo que el Señor habla es de eso, de la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. No lo metí aquí porque se me alargaría muchísimo el mensaje. Pero si usted termina de leer el capítulo 14, el Señor sigue hablando de lo mismo. Porque Él sabe que como creyentes hemos perdido nuestra esencia, hemos perdido el sabor, porque queremos agradar al uno, al otro, al perencejo y a sutano. Y no puede ser, no puede ser. Nosotros fuimos llamados, escogidos y he hecho su linaje especial para agradar y honrar solo a una persona. No podemos agradarlos a todos. ¿O hay alguno de ustedes que pueda hacer eso? No, eso es imposible. Necesitamos entonces concentrarnos en agradar y en honrar a uno solo, que se llama Jesucristo. Yo sé que vamos a encontrar enemigos. Satanás mismo se nos va a atravesar en el camino, pero debemos mantenernos firmes en la decisión de seguir a Jesús hasta la muerte y de conservar puro el mensaje del evangelio, de no hacer mezclas, de no ponerle remiendos, como dice también en los evangelios,
No añadirle, no quitarle, no practicarlo, porque es que a veces le hemos añadido, le hemos quitado de acuerdo a nuestra conveniencia. Y no puede ser. No podemos seguir viviendo esa clase de evangelio, hermanos. Nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo. Convénzase de eso. Estos son los últimos tiempos. Nosotros somos los llamados a recoger la última cosecha. Por lo tanto, necesitamos tener un evangelio puro, concentrado. No la hay. No un evangelio sin demandas, no un evangelio sin sufrimiento, porque ese evangelio no es de Dios. No es de Dios. Si usted de verdad va a seguir a Cristo, usted va a tener problemas en su propia casa. Porque hay esposos que le dicen a la esposa: pero usted ya que ahora se volvió santurrona, ahora se la pasa esa allá, o ahora se la pasa esa encerrada orando. Bueno, tenemos que guardar el equilibrio, ¿no?, de las cosas, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero dice en las cartas de Pablo: el que está santo, santifíquese más todavía. ¿Por qué? Porque los tiempos en que Jesucristo va a venir por su iglesia se acercan. Y no necesitamos alejarnos del Señor, no, necesitamos santificarnos cada vez más, comprometernos cada vez más, morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo. Pero nosotros estamos muy vivos, ¿sabe? Alguien nos ofende y ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Reaccionamos y empezamos a insultar también. Y le hacemos mala cara. Estamos vivos, hermanos, necesitamos morirnos. Hoy tenemos que entender eso, que necesitamos morirnos para poder vivir el verdadero evangelio. Amén. Yo quiero hoy ya hacer un llamado aquí al altar, porque este mensaje quedaría incompleto si no hago este llamado. No sé si me ayudan los de la música, porque hoy necesitamos tomar la decisión. No es el sentir, no si usted quiere ser discípulo, porque el querer es con el alma y el alma es engañosa. Hoy quiero y mañana no. Pasado de pronto y el otro sí. No. Esto es los que hoy toman la decisión de ser verdaderos discípulos.